Agencia rusa de noticias TASS. 27 de marzo de 2026. Un ataque con drones mata a un niño en la región rusa de Yaroslav, según informó el gobernador. Más noticias. Parte de un misil iraní cae sobre el complejo que alberga la oficina de TASS en Israel. Trump afirma que Cuba será el próximo objetivo de Estados Unidos. Israel y Estados Unidos atacan por tercera vez la zona de la central nuclear de Bushehr, Organización de Energía Atómica de Irán, lo avisa. La primer ministra japonés Takaichi mantiene su política antirrusa. La visita del líder norcoreano a Rusia sigue en pie. Rusia señala ante la ONU las amenazas de la seguridad nuclear derivadas de los ataques cerca de la planta de Bushehr. Un avión de transporte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realiza un aterrizaje de emergencia en Turquía. Novak ordena preparar un proyecto de decreto sobre la prohibición de exportación de gasolina. Rusia vence a Nicaragua en un partido amistoso de fútbol. Estados Unidos presiona a Kiev en las conversaciones de paz y la Unión Europea mantiene la prohibición sobre el combustible nuclear ruso. Rusia e India negocian el suministro de gas natural licuado y el GLP. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convoca al embajador checo por el ataque incendiario contra un centro ruso en Praga. Asuntos urgentes y calcetines con la imagen de Trump. La visita de la delegación rusa a Estados Unidos. Putin analiza con el Consejo de Seguridad la crisis que atraviesan las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, así como la situación en Ucrania. Congresistas estadounidenses invitados a venir a Rusia después de que terminen los consulados en Washington. Más noticias. Tropas rusas liberan 4 comunidades en Ucrania en una operación realizada durante la semana. El Kremlin rechaza las acusaciones de utilizar el Partido Comunista Chino para presionar a Estados Unidos. Ucrania se está quedando sin dinero para financiar su maquinaria de guerra. Zona industrial de Cherepov-Vets. 85 drones atacaron regiones rusas durante la noche. El apagón de Internet en Irán dura casi 4 semanas. La casa rusa en Praga fue atacada con cócteles Molotov el 26 de marzo. El líder finlandés percibe una división entre el norte global y el occidente global pro-estadounidense dentro de la OTAN. El enviado ruso desestima las sanciones adicionales de Canadá como una declaración de papel. El ministro de Asuntos Exteriores iraní pide a la ONU que insista en condenar a los agresores. Irán prohíbe a las selecciones nacionales y a los clubes viajar a países considerados hostiles. El Nord Stream fue volado por saboteadores ucranianos con el apoyo manifiesto de Occidente. Trump prorroga por un año ciertas sanciones estadounidenses contra Rusia. Los legisladores rusos concluyen su primera reunión con miembros del Congreso de Estados Unidos. Se avecina la mayor crisis de precios del combustible de la historia. China, CGTN. Xi Jinping preside la reunión de liderazgo del Partido Comunista Chino. También pide esfuerzos para convertir la nueva área de Xinjiang en un centro de innovación y inspeccionó esa nueva área en provincia norteña china de Hebei. También felicitó a Tom Grown por su reelección como presidente de Laos y envió mensaje de felicitación a la 10 cumbre de la CELAC. Irán envía una respuesta oficial a la propuesta de paz de Estados Unidos y presenta sus propias condiciones. Ministerio de Comercio de China insta a Japón a fomentar condiciones para la cooperación económica. Funcionarios de comercio de ambos países conversan durante la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Camerún. Un informe apunta que Asia supera a Estados Unidos y Europa como centro de desarrollo de la inteligencia artificial. Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, pronuncia el discurso de apertura del foro de Boao para Asia. Vicepresidente chino Han Zheng se reúne con presidente sudafricano. También Venezuela busca posicionarse como actor de equilibrio energético. Revelan las principales novedades del 16 Festival Internacional de Cine de Beijing. La industria china supera el billón de yuanes en ganancia entre enero y febrero. Irán, Hispan TV. Irán promete cobrar alto precio por ataques israelíes a infraestructura civil. Más noticias. Irán, Estados Unidos quemó muy pronto la carta de fake news para reducir precio de energía.
Rusia advierte una invasión terrestre en Irán sería el nuevo Vietnam para Estados Unidos. Yemen declara que intervendrá militarmente si Estados Unidos e Israel siguen su agresión. Hora de salir. Diputado iraní afirma que membresía en TNP no protegió sitios nucleares. Agresión en Isfahan deja 26 civiles iraníes muertos, 14 mujeres y niños. Irán toma represalias inminentes, evacúan industrias de Estados Unidos en la región. Más noticias. Instalaciones logísticas del ejército israelí bajo fuego de drones iraníes. Guerra contra Irán forma parte de una guerra occidental más amplia en frentes de resistencia interconectados. Turquía, TRT. Fidan tilda de ilegal la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y pide presionar a Tel Aviv. Israel amplía ofensiva en Líbano mientras el ejército advierte posible colapso por falta de tropas. Estados Unidos evalúa enviar hasta 10.000 tropas adicionales a Oriente Medio en plena guerra contra Irán. Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Quién domina la escalada? Israel revive el polémico plan de compra islas de Grecia ante la escalada con Irán. Hezbollah rechaza negociar bajo fuego mientras Israel profundiza su ocupación en el Líbano. Irán refuerza su control sobre el estrecho de Hormuz mientras Estados Unidos despliega más fuerzas en la región. De Gaza a Brasil, el activista que se unió a la flotilla de la libertad y denuncia el genocidio. Títeres turcos y el arte de Bahadir Biyikli, un puente que conecta el pasado con el presente. Más allá de la crisis, Turquía está redefiniendo la narrativa global. Erdogan alerta de que el orden global surgido tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa una grave crisis. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Consejo de Derechos Humanos aprueba resolución sobre Siria por segundo año consecutivo. Siria valora informe internacional sobre los sucesos de Es-Weida, rehabilitación del sector petrolero como eje de la recuperación económica de Siria. Canciller sirio recibe a la embajadora del Reino de Noruega. Las murallas de Damasco, registro vivo de historia e identidad de una ciudad milenaria. La artesanía palestina en Siria, un legado renovado que reafirma identidad cultural. Cancilleres de Siria y Egipto abordan situación regional. Impacto del cierre del estrecho de Hormuz presiona economía siria. Consejo de Derechos Humanos condena ataques iraníes contra países del Golfo y Jordania. Más de 130.000 personas se desplazaron del Líbano a Siria desde el 2 de marzo. El Líbano con Almanar. Combatientes de Hezbollah se enfrentan a las fuerzas israelíes y persiguen a tanques en medio de continuos bombardeos con cohetes. En la oleada de operaciones de Heibar 1, combatientes de la resistencia islámica atacaron con cohetes una concentración de soldados del ejército enemigo israelí al este del centro de la detención de Hiam. El presidente del Parlamento libanés y el ministro de Asuntos Exteriores iraní discuten sobre la agresión estadounidense israelí. Las Fuerzas Armadas yemeníes exigen el cese de la agresión estadounidense israelí. Drones del ejército iraní atacan una importante base logística militar israelí. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica llevamos a cabo la operación utilizando misiles balísticos de crucero Qadr 380 contra 6 lanchas de desembarco estadounidenses, 3 de las cuales se hundieron, mientras que el resto se incendiaron. También drones suicidas atacaron puntos de reunión de oficiales de la unidad de drones de Estados Unidos en la costa y en un hotel de Dubái. 3 buques de guerra estadounidenses se hundieron tras ser alcanzados directamente, mientras que los buques restantes siguen ardiendo. Atacamos con precisión a los soldados enemigos estadounidenses en Bandar al-Suyuk, las playas y el puerto de Dubái, sus embarcaciones y su equipo táctico, lo que resultó en decenas de muertos y heridos. Medios israelíes se reporta la muerte de una persona en Tel Aviv a causa de un ataque con misiles de racimo. Un funcionario iraní a Reuters. Teherán aún no ha decidido si responderá a la propuesta estadounidense como consecuencia de los ataques estadounidenses contra la infraestructura iraní. En defensa del Líbano y su pueblo, los combatientes de la resistencia islámica atacaron con cohetes concentraciones de soldados y vehículos enemigos israelíes en el sur de la ciudad de Beir Liv y las inmediaciones del embalse de la ciudad de Qantara. En defensa del Líbano y de su pueblo, a las 19:25 del viernes 27 de marzo de 2026, los combatientes de la resistencia islámica atacaron con un escuadrón de drones de ataques una concentración de soldados del ejército enemigo israelí en la ciudad de Deir Siryam. En defensa del Líbano y su pueblo, los combatientes de la resistencia islámica atacaron con una salva de cohetes una concentración de soldados y vehículos enemigos israelíes en Baidar al-Fakani, en la ciudad de Taibez. En defensa del Líbano y su pueblo, los combatientes de la resistencia islámica atacaron por tercera vez con cohetes una concentración de soldados y vehículos enemigos israelíes en el emplazamiento de Al-Malikiyah. En defensa del Líbano y su pueblo y en el contexto de la advertencia emitida
por la resistencia islámica a varios asentamientos en el norte de Palestina ocupada. Los combatientes de la resistencia islámica atacaron por cuarta vez el asentamiento de Kiryat Shmona con un bombardeo de cohetes. A las 15:30 horas del viernes 27 de marzo de 2026, los combatientes de la resistencia islámica atacaron por cuarta vez el asentamiento de Kiryat Shmona con un ataque de cohetes. En las próximas horas se emitirá un comunicado importante de las Fuerzas Armadas de Yemen. Drones del ejército iraní atacan una importante base logística militar israelí. Corresponsal de Al-Manar, drones se dirigen hacia los altos del Golán ocupados. Axios revela que Israel está intentando socavar y desacreditar a Vance. ¿Cuál es el motivo? En defensa del Líbano y de su pueblo, a las 18 horas del viernes 27 de marzo de 2026, los combatientes de la resistencia islámica atacaron un tanque Merkava en la ciudad de Al-Bayada con un misil guiado y se pudo ver cómo ardía. En defensa del Líbano y su pueblo, los combatientes de la resistencia islámica atacaron una concentración de soldados del ejército enemigo israelí en la ciudad de Al-Bayada y también en una base de control y gestión de operaciones aéreas de Merom, en el norte de Palestina, ocupada con un escuadrón de drones de ataque. Y los combatientes de la resistencia islámica atacaron 2 tanques Merkava en la ciudad de Al-Bayada con 2 drones de ataque y lograron impactos directos. La Guardia Revolucionaria iraní emitió una advertencia a las industrias estadounidenses en la región a pesar de las advertencias y alertas previas para que se abstuvieran de atacar las industrias iraníes. El enemigo estadounidense sionista lanzó hoy varios ataques contra centros industriales en Irán. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán lanza su oleada 84. El líder de la oposición israelí destaca la advertencia del jefe de Estado Mayor sobre el colapso del ejército. En defensa del Líbano y su pueblo, los combatientes de la resistencia islámica atacaron la base de Tift, en el este de la ciudad ocupada de Acre, el sistema de defensa aérea de los asentamientos de Maalot, Tarsija y la infraestructura perteneciente al ejército enemigo israelí en el asentamiento de Carmiel con una andanada de misiles de alta calidad. El líder de la oposición israelí destaca la advertencia al jefe del Estado Mayor sobre el colapso del ejército. Una multitudinaria manifestación popular en Sadá, Yemen. Nos solidarizamos con Palestina, Líbano e Irán y estamos preparados para todas las opciones. La estructura militar estadounidense de la región se ha colapsado y las fuerzas estadounidenses están bajo estrecha vigilancia. Irán, la Guardia Revolucionaria, ha llevado a cabo su 83 oleada, operaciones simultáneas dirigidas contra instalaciones militares y petroleras. Venezuela. Telesur. Delcy Rodríguez oró para que Venezuela sea libre de sanciones. Díaz-Canel no haber podido apoderarse de Cuba provoca la ira de Estados Unidos. Irán anuncia represalia inminente tras ataques de Estados Unidos e Israel a sitios nucleares. Nueva flotilla partirá a Palestina en 2 semanas para quebrar el bloqueo israelí. Trump continúa con sus amenazas de agresión contra Cuba en medio de sus contradicciones. Italia está a un paso de volver a un mundial de la FIFA. Maduro guerra. El 3 de enero marcó un antes y después en Venezuela. El medio de la isla, Cuba Debate. Estando la página web completamente bloqueada en estos momentos en Estados Unidos de Cuba Debate, entramos en Telegram y estas son las noticias. ¿Qué acciones implementan los sectores eléctrico, industrial e hidráulico ante el déficit de combustible? Al cierre de 2025 se concluyó el montaje de 52 parques solares fotovoltaicos que aportan más de 1.000 megavatios y elevan la participación de estas fuentes a cerca del 10% de la matriz eléctrica frente al 3% existente en 2024. Cuba continúa trabajando en múltiples frentes: incrementar la producción nacional de petróleo, recuperar capacidades de generación térmica, acelerar la transición hacia energías renovables y buscar alternativas de financiamiento y suministro. Tabla de cambio oficial en estos momentos y también SEMAR activa búsqueda de 2 veleros con ayuda humanitaria desaparecidos en el Caribe rumbo a Cuba. Asigna Fondo Mundial 16 millones de dólares para enfrentar VIH en Cuba en los próximos 3 años. Brigada Médica retorna a Cuba tras decisión de Jamaica de cesar la cooperación. OMS denuncia a la Organización Mundial de la Salud afectación de salud en Cuba por bloqueo petrolero. Concluye sin decisiones la segunda audiencia ilegal del presidente Nicolás Maduro en Nueva York. Más noticias. Podcast completo es la idea. Bajo bloqueo de Estados Unidos, 80% del pueblo cubano durante 67 años. Díaz-Canel. 1 millón de amigos para luz solar en Cuba. Dona $2 y más para la vida. Lanzan campaña en Puerto Rico, 1 millón de amigos para luz solar en Cuba.
Dantos golpea a cocodrilos en la Champions League del béisbol. Más noticias, el negocio de vender cosas usadas en Cuba, el espejo del cristal líquido, porque la red definida por software es el campo de batalla actual. Irán ataca con drones centro logístico clave en Tel Aviv en respuesta a la agresión de Estados Unidos e Israel. Kits solares iluminan comunidades aisladas del plan turquino en Holguín. Más noticias, Fidel pronunció discurso en el acto celebrado en la plaza de 1 de mayo en Luanda, Angola, el 27 de marzo de 1977. Llega a Cuba el cuarto buque con ayuda humanitaria desde México. Nicaragua, el 19. Gobierno sandinista entrega segundo tramo de la costanera del Pacífico. Diseñadores nicaragüenses protagonizan Chinandega Moda este fin de semana. Encenderán árbol de la vida en conmemoración al poeta guerrillero Leonel Rugama. Celebración de nuestra fe, más de 70.000 actividades este fin de semana en Nicaragua. Radio Argelia Internacional. Foco sobre el Sáhara Occidental, detención arbitraria prolongada e ilícita de los presos políticos saharauis. Blida La Rosita, Ciudad del Santo Andalusí, Sidi Ahmed El Kabir. Los argelinos celebran el Eid al-Fitr con alegría y compasión, Ramadán y la revelación del Corán. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Argelia reafirma la autodeterminación del Sáhara Occidental tras la visita de Meloni, con matices en la posición italiana. Álvarez es recibido por el ministro de Asuntos Exteriores argelino en Argel, España-Argel y el Sáhara Occidental, giro energético con lectura geopolítica y con una cuestión olvidada. Revelaciones sobre los vínculos de Einstein con Marruecos, Mohamed VI, Moratinos y Tayyip Fatsi Fihri. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. 27 de marzo de 2026 os vamos a analizar un medio chino en español, en castellano, el Xinhua. Jardines del Té entran en la temporada alta de cosecha. Exposición Internacional de Ciencia Ficción y Tecnología en Beijing. China lanza con éxito nuevo satélite de prueba. Esas son las tres noticias destacadas en portada: tradición, agricultura, tecnología y galaxia. Y directamente cohetes y fuera de la estratosfera. Sí, preside reunión de liderazgo del Partido Comunista Chino para revisar reglamentos sobre funcionamiento de comités locales del partido. Premier chino preside reunión ejecutiva del Consejo de Estado. China refuerza protección judicial de grupos vulnerables mediante nueva directriz. Feria Internacional de Arte Contemporáneo Chicaco homenajea en Chile a escultor Federico Asler. Gobierno mexicano califica de inaceptable muerte de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE. Estados Unidos no tiene derecho para juzgar a Maduro, afirman venezolanos movilizados en plazas del país. Es muy interesante porque las subnoticias destacadas son de América Latina, que para esto es un medio absolutamente en castellano, y el foco es Iberoamérica, como le llama perfectamente China, puesto que en el BRICS se encuentra Brasil. Y bueno, lo que vemos aquí sobre todo es que inaceptable muerte de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE. Primero, también es inaceptable que le llames migrantes cuando los mexicanos son los verdaderos dueños de la tierra en Estados Unidos, y los que están asesinándolos, porque hay asesinatos múltiples, y los que están deportándolos y tratándolos como ilegales son unos señores rubios que son europeos, con unos lacayos, chupa lo que sabemos, chupabotas, lacayos que algunos son incluso vergonzosamente iberoamericanos. Y efectivamente Estados Unidos no tiene ningún derecho a juzgar a Maduro, porque por ley no puede ser juzgado fuera de su país para nada, y menos por situaciones que se han inventado y que están artificialmente utilizando esto, pero sobre todo es que no le dejan el derecho a la defensa. O sea, que es que no. Y aparte ha sido secuestrado. Es que no hay por dónde cogerlo. No hay manera de eso hirbanarlo bien. Es que no lo hay. Celebran seminario para analizar oportunidades de economía inteligente entre México y China. OIEA advierte sobre riesgos radiológicos después de ataque cerca de la central nuclear de Bushehr. Porque son unos asquerosos, porque tendría que decir no radiológicos, riesgos nucleares, gordos. Porque las bombas nucleares actuales no es tirando el bombazo,
que además es súper costoso, sino que es atacando una central nuclear y ¡pum! Tienes una bomba nuclear, porque claro, es que quedaron muy mal tirando 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces luego vino pues un supuesto, entre comillas, accidente en Fukushima, otro supuesto accidente en Chernóbil, Zaporizhia sin parar de intentar que se genere ese accidente, y ahora lo quieren hacer en Bushehr. Esta manera tan linda de atacar el anglo, que es repugnante. Convención de Ciencia Ficción en China 2026 comienza en Beijing. Y también Cuba es el siguiente, amenaza a Trump después de ataques de Estados Unidos contra Venezuela y Irán. Eso, amenazar de eso, y además vanagloriarse de eso, está prohibido en la Carta de las Naciones Unidas. O sea, es que está prohibido en Derecho Internacional Público. Tú ni lo puedes hacer y mucho menos tampoco lo puedes amenazar. Entrevista, juicio contra Maduro sacude los cimientos del derecho internacional, por supuesto. Relaciones de China y África favorecen el acercamiento de ese continente con Latinoamérica, dice catedrática colombiana, por supuesto. El foro de Boao para Asia profundiza las prácticas verdes en todo el proceso. Muere científico forense chino-estadounidense Henry C. Lee a los 87 años. OIEA, bueno, lo que hemos hablado. Especial Chile restringe usos de celulares en colegios para enfrentar distracciones en las aulas. Ya era hora que cunda el ejemplo. Puerto de Libre Comercio de Hainan cumple 100 días de operaciones aduaneras especiales en toda la isla. Comienza la temporada de recolección de té de primavera en área de la montaña Jinmai en Yunnan. Luego Feria del Libro en Yuelu 2026 y Feria del Libro de Changsha en Hunan, Semana de la Moda de Shanghái, Otoño-Invierno 2026. Perú recibe 169 bienes culturales repatriados desde 13 países, que ya era hora y más que tiene que recibir. Yo lo que no entiendo es que haya museos que contengan obras que sean de otros países. Para nada. Los museos tienen que contener las obras de su zona y punto. Pero de su zona, no ya de otra región. Y luego museos nacionales, pues de todo el país, si no hay en la región su museo. Esto es así. Resumen, celebran seminario para analizar oportunidades de economía inteligente entre México y China, de Colombia a China, la travesía de un grano de café impulsada por el puerto de libre comercio de Hainan. Geely Auto lanza 2 subs eléctricas en España. Ole, ole, ya era hora. Muchas ganas de llegar para comprarme uno. Y foro de Boao para Asia profundiza las prácticas verdes, ya lo hemos dicho, y Yunnan, comunidad de Dongkun, impulsa su revitalización rural con turismo de estancia. Turismo, economía, arte, tradición, moda, ecología, ¿qué más os digo? Feria del libro, guiños y noticias a Latinoamérica, Iberoamérica, acuerdos con Iberoamérica. ¿Qué más os digo? Esplendor a tope, son los tiempos de sí, y no dejes de hacer boicot a todo lo que huela a asco puro Epstein y sionazi, y desde luego no dejes de hablar de Palestina, porque sigue el genocidio en código de exterminio, una limpieza étnica en nuestra cara por depravados. La Carmen López te lo cuenta. Información